a ver el inicio de la metafísica. La metafísica básicamente nos da los principios fundamentales de cómo funciona el universo. En esta primera parte vamos a ver los axiomas básicos, después vamos a ver la ley de la existencia y seguiremos con la primacía de existencia sobre conciencia y la falacia de la primacía de conciencia. Comencemos por axiomas. Antes de definir axiomas, tenemos que comprender qué es reducción. Tenemos en lógica, lógica inductiva, lógica deductiva y reducción. Lógica inductiva es cuando llevamos de concretos a abstracciones. Reducción es el opuesto. Reducción es una idea que la podemos llevar al nivel perceptual, cuando la podemos experimentar directamente a través de los sentidos o indirectamente a través de experimentación, es decir, por inferencia lógica. Una abstracción verdadera proviene de otras abstracciones y así sucesivamente hasta llegar a concretos que podemos señalar en un universo. Por ejemplo, si digo tomate, que es un concepto, este es realmente un ente que puede señalar. Si digo electrones, este es un ente que se lo puede verificar solo por inferencia lógica a través de experimentación. Contrástalo con un concepto falso. Por ejemplo, si digo unicornio, esta idea no se la puede reducir ya que carece de concretos reales en este universo. Ahora definamos axioma. Axioma es un hecho primario de la realidad que no puede ser reducido o analizado, pero que está implícito en todos los hechos y todo el conocimiento. Es lo directamente percibido o experimentado, donde todas las demás pruebas y explicaciones descansan. Los axiomas básicos son tres: existencia, conciencia e identidad. Existencia básicamente dice de lo que existe, existe. Y esto denomina la totalidad de las entidades que existen en el universo. Por ende, existencia incluye las entidades, todas las entidades, incluidos todos los estados de tu conciencia, con sus atributos, con sus acciones, con sus relaciones, todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Por ejemplo, entidades incluyen tomates, árboles, animales, estrellas, tu conciencia, con todos sus atributos, con todas sus acciones y todas sus relaciones. El segundo axioma es conciencia. La conciencia es una entidad con la facultad fundamental, primaria, de percibir lo que existe, con todas sus características, las cuales son finitas, limitadas, que requieren de una estructura física, es decir, que tiene identidad. El punto es que la conciencia desde el punto de vista objetivista es algo que puede ser estudiado, que tiene unas características que son limitadas, que tiene una estructura física o se basa en una estructura física. Características como memoria, razón y áreas de asociaciones que reciben la información de órganos sensoriales que le permiten percibir lo que existe. Como la función primaria de la conciencia es de percibir, de decir que hay algo de lo que me doy cuenta, algo que existe, por ende un mundo sin seres con conciencia es posible. Es decir, si yo dejo de existir, si yo muero, las leyes del universo con todas sus entidades como las estrellas seguirán funcionando como siempre lo hacen. El tercer axioma es identidad. La identidad es la totalidad de atributos o características que se encuentran en una entidad. Es la naturaleza de esa entidad, que es limitada y no contradictoria. Es la estructura de esa entidad. Ser es tener una naturaleza de una entidad. Por ejemplo, una hoja no puede ser una piedra.
La proteína de hemoglobina no es la proteína surfactante. Un carro no es un avión. Una entidad no puede ser otra, no puede contradecirse. Por ejemplo, la típica pregunta: ¿qué mesa es verdadera? La mesa que nuestra mente ve de colores, con una estructura sólida, con un cierto olor, versus la mesa de acuerdo a la teoría atómica, que no tiene color, que no tiene olor, que son átomos agrupados con grandes espacios. La primera mesa es un matrimonio de la mente humana con la realidad, la conciencia con la existencia, es la prueba de que algo existe. La segunda mesa es la naturaleza fundamental, la identidad de esa mesa, que solo puede ser llegada gracias a nuestra mente conceptual, después de un largo estudio científico sobre la naturaleza de la mesa. Ambas mesas son ciertas. La primera es un efecto y la segunda es su causa, su identidad. Esto contrástalo con el típico religioso que no quiere aceptar estas presuposiciones, estos axiomas. Piden que se pruebe la razón, de que se pruebe que existe un mundo independiente de su mente, de que existen otras mentes. Y si esto no puede ser probado, por ende creerán en su Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. El problema es que axiomas son requeridos aun cuando se los quiera atacar o negar. Son los principios fundamentales del universo, son las leyes fundamentales. Si dicen estos seres que creen en un Dios, este tiene que tener una naturaleza, una identidad. Si dicen que este Dios es capaz de percibir y escuchar a sus seguidores, este tiene que tener una conciencia, un método, un órgano capaz de escuchar. Si dicen que creen en la Biblia, ellos tienen, o estos seguidores, tienen que tener una conciencia capaz de leer dicho libro. Es la única forma que puedan terminar una línea sin haber olvidado el inicio, es decir, una mente capaz de entender y de tener memoria para poder recordar su contenido. Es decir, tienen que aceptar los axiomas: existencia, conciencia e identidad. Los axiomas no pueden ser probados, ya que probar algo significa reducirlo a otras ideas que lo presuponen. Nada presupone a un axioma. No se puede probar la existencia fuera de la existencia, o probar conciencia fuera de la conciencia. Una inconsciencia no puede probar una conciencia. Un cero no puede probar algo.